Buenas noches, mi nombre es Jessica Alejandra Quintero. Esta es la presentación de la actividad correspondiente a investigación cualitativa. Es un cuadro comparativo sobre todas las ideas que conllevan a la investigación cualitativa. Empezamos con origen. Tenemos como primera medida etnografía. Esta empezó en el siglo XX, fue adoptada por antropólogos y sociólogos. La etnografía virtual fueron culturas creadas a través de interacción social mediada por ordenador. Eso quiere decir una red social como Messenger, como Hotmail. En su tiempo fue súper popular. El correo se utilizaba muchísimo a nivel personal. Ahorita es más a nivel profesional o en temas de trabajo y demás, pero antes se utilizaba muchísimo. Ahí empezaron como interacciones en chat y por medio de mensajes. La teoría fundamentada es una metodología analítica de los procesos de análisis cualitativos e inductivos en los años 50. Investigación-acción empezó con la igualdad de oportunidades para obtener empleo. El estudio de caso es una investigación médica y psicológica. Entonces acá fue todo el tema, ya obviamente como lo acabamos de decir, investigativo, cuando empezaron a preguntarse muchas de las respuestas que ahora tenemos como fórmula de un virus o solución a algún tipo de vacuna, algún tipo de proceso de procedimiento. Entonces todo se hace por medio científico, obviamente. La fenomenología fue fundado por Edmund Husserl. Él él vivió hasta el año 1938. Ahora tenemos el comparativo de fases. Tenemos igual etnografía virtual fundamentada, investigación-acción, estudio de caso y fenomenología. En etnografía viene como tal desde la delimitación del sistema social. Luego tenemos la inmersión de campo, seleccionar algún tipo de instrumento como un GPS, como, bueno, tantos instrumentos que se pueden utilizar. Luego sigue un reporte como tal de de la información encontrada, del reporte encontrado. Y por último, de nuevo una salida de campo, como para confirmar ese tipo de información. Tenemos la etnografía virtual, que aquí se maneja mucho, obviamente todo el tema de redes sociales, de blogs. Tenemos el celular como una herramienta importante, en donde allí se pueden encontrar las diferentes aplicaciones. Hay miles de aplicaciones que se pueden utilizar. Tenemos Google Maps, en donde obviamente para la ubicación, tenemos YouTube para algún tipo de grabación, para algún tipo de medición. Entonces tenemos estas redes sociales, pero hay muchísimas más, hay muchas apps. Entonces esta etnografía virtual es muy amplia y depende obviamente del investigador qué manejo le quiera dar. La teoría fundamentada empieza desde la recolección de datos, sigue por la codificación abierta y selectiva y por último la visualización de la teoría. Entonces allí es donde empieza a analizar como tal toda la recolección de datos que tuvo, tanto información primaria, secundaria, algún tipo de muestra, se codifica obviamente y se visualiza haciéndose un reporte de la teoría. Tenemos investigación-acción, en donde la primera fase es la observación del participante, en donde se evalúa, se mira todo el entorno.
Ya luego sigue una investigación participante y por último una acción participante con una evaluación. Tenemos el estudio de caso en donde empieza por una fase preactiva, luego sigue una fase ya interactiva y la tercera que es ya una posactiva. Tenemos la fenomenología que empieza con el hecho de definir el fenómeno de interés o la investigación a tomar, a mirar. Luego siguen varias narrativas y descripciones de experiencias en donde se evalúa, se mira, se analiza diferentes situaciones de diferentes personas para así tener un consolidado de todas las experiencias y narrativas que se pudieron obtener en esta sección. Y por último, descubrir conexiones y desarrollar narrativas. Tenemos el comparativo de instrumentos de recolección. Eso es muy importante porque de no ser por estos instrumentos simplemente no se podría hacer una buena investigación. Es importante tener algún tipo de herramienta, algún tipo de instrumento para así generar acción, generar una buena recolección, una buena investigación. Por ejemplo, en la etnografía empieza sobre la observación, las observaciones generales, las entrevistas abiertas con preguntas descriptivas, en donde aquí se recopila bastante información de manera directa con la muestra o con las personas que ya nosotros hayamos analizado para tener en esta investigación. Tenemos luego la recopilación amplia de artefactos, documentos y materiales culturales, en donde allí lo que se hace es también seleccionar todo lo que sea necesario para tener como tal una lógica y algo descriptivo real. Y por último tenemos el análisis del ambiente físico y social. Luego de hacer todo este tema de observación, recopilación y demás, se hace el análisis de todo lo recolectado. En instrumentos de recolección en etnografía virtual tenemos miles, como les comentaba. Tenemos WhatsApp, tenemos Instagram, Facebook, blogs, tenemos YouTube, tenemos muchísimas aplicaciones en donde podemos utilizarlas como una herramienta. En muchas ocasiones enviamos por WhatsApp algún tipo de encuesta, algún tipo de pregunta. Entonces esto lo podemos hacer en cualquier red social, así como Facebook, que también es muy interactiva. Las personas ahora buscan este tipo de herramientas o de instrumentos de recolección para tener una respuesta o una investigación más real. Bueno, tenemos teoría fundamentada en donde su instrumento de recolección es mediante entrevistas y grupos de enfoque. Entonces se hace de forma obviamente directa o indirecta. Directa, cara a cara, por decirlo así, en donde se tiene en cuenta obviamente expresiones, se tienen en cuenta muchas variables, pero también es posible hacerlo de manera sobre la etnografía virtual. También se puede manejar y es complementarse una con otra. Tenemos la investigación-acción también se maneja por medio de entrevistas, reuniones grupales, foros de discusión, reuniones de trabajo, todo correspondiente a grupos de trabajo, a grupos de estudio, familiar y demás, en donde podamos tener una discusión acerca de el tema a tratar o de lo que nosotros queremos evaluar. Bueno, tenemos estudio de caso. En este tema ya sería un análisis de documentos, observación y encuestas. Entonces ya es un poquito más riguroso
ya necesitamos mirar información como tal verídica, lógica, para evaluar y tener todo de manera exacta. La fenomenología lo tenemos por medio de observación, entrevistas y grupos de enfoque. Entonces aquí lo que miramos es que en instrumentos de recolección prima mucho el tema de entrevistas, de reuniones, de grupos, como para tener un mayor ambiente, un mayor recopilado de información y así seguir teniendo fortalezas en todo el tema de la investigación. Bueno, y seguimos con ese comparativo de análisis de datos. Tenemos etnografía como tal, es el retrato del lugar y la cultura estudiada. Entonces allí nosotros obviamente analizamos y miramos desde dónde se tomó, cuál es su historia, el por qué, para así hacer una triangulación o una integración de las evidencias. Etnografía virtual, pues tenemos todo en la nube, en donde nosotros podemos descargar desde todas las redes sociales todos los datos que nosotros pudimos recopilar, todas las encuestas, todo este tipo de información que es muy útil y que está simplemente en la nube. Por eso es minería de datos. Teoría fundamentada va desde una codificación abierta y selectiva en primero y segundo plano. Tenemos investigación, acción, que es involucrar a la comunidad en las decisiones sobre cómo analizar los datos y el análisis mismo. Entonces allí, ya luego de tener los datos, nosotros hacemos como tal algún tipo de reunión o integración con todas las comunidades en donde estuvimos o de alguna u otra forma con algún tipo de etnografía virtual y demás, analizar y mirar todos los datos que se obtuvieron y así analizar el tema. Tenemos estudio de caso, que es un análisis de correlación, se basa en la medición de dos o más variables. Y tenemos fenomenología, que son ya unidades de significado, categorías, descripciones y experiencias compartidas. Bueno, esta es la bibliografía del día de hoy. Muchas gracias. Buenas noches.